Estás escuchando Desafío Energético con Adrián Gianetti. Nuevamente, muy buenos días a toda la audiencia de Radio 7, de Canal 7, del streaming de la radio, a quienes nos ven por la pantalla de Canal 7 en toda la provincia. Una nueva edición de Desafío Energético, la número 2 aquí en este medio tan amplio y tan abarcativo de toda la provincia de Neuquén, y gracias a la tecnología, gracias al streaming, nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Vamos a hablar hoy en Desafío Energético de un tema como lo charlábamos recién en el pase con Abel Rojas, que tiene que ver con el futuro de los neuquinos, el presente y el futuro de los neuquinos, que es el tema medioambiental. Para hablar de este tema vamos a arrancar con algo que está en conocimiento, diría yo, de casi todo el público que sigue las noticias en la provincia de Neuquén y en las provincias cercanas, que es el caso Comarsa. El caso Comarsa, que fue planteado en un informe aquí en el noticiero de Canal 7 por los compañeros del Noti, tuvo en estos últimos días novedades desde el punto de vista jurídico. Y vamos a hablar con Bruno Badalá, que es abogado, representante del APDH sobre temas ambientales, es quien se ocupa de estos temas y quien está siguiendo la causa Comarsa. Y también está con nosotros Martín Islas, que es el presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente, porque necesitamos contextualizar este caso Comarsa, qué vinculación, qué similitudes, qué correlato tienen lo que pasa en Añelo, en Vaca Muerta, en la actividad hidrocarburífera. Es importante porque la postura que los neuquinos tenemos que asumir, más allá de que estar todos de acuerdo con que el crecimiento de Vaca Muerta, el desarrollo, la productividad es bueno porque la provincia recibe regalías y hay puestos de trabajo y hay riqueza, también es cierto que tiene muchos aspectos negativos la actividad, que impacta negativamente en el ciudadano común. Estamos hablando de aquel que no trabaja en la industria, pero que sufre los coletazos de la parte negativa de esta actividad. Entonces es importante tratar los temas y ponerlos sobre la mesa para que todos sepamos de qué hablamos en términos generales cuando hablamos de Vaca Muerta. Bruno, gracias por venir, bienvenido, buen día. Gracias, Adrián, buen día. Bueno, Martín, gracias, hemos charlado muchas veces, gracias por venir. Gracias. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono, si no, no te van a escuchar. Vamos a empezar con Bruno, porque la causa Comarsa ha sido noticia en los últimos días y yo diría que positivamente para aquellos que han presentado esta demanda. Sí, en los últimos días han habido dos importantes decisiones judiciales. La primera tiene que ver con la formulación de cargos, que finalmente se le pudo realizar a quienes tenían cargos directivos y de gerencia en la empresa Comarsa. Es una decisión judicial muy importante porque, bueno, en primer lugar se pudo hacer público lo que ya en gran parte sabíamos, porque no hay que irnos muy lejos para ver lo que pasa en Comarsa. Sí. Recordemos que está acá nomás en la circunvalación, camino hacia los barrios del oeste, vemos la empresa con sus murallas y ya detrás de eso se ve ya la pila de residuos que hay. Bueno, esa formulación de cargos entonces se pudo hacer en el plano judicial, se le pudo decir a estas personas qué era lo que se le estaba atribuyendo, que básicamente, para resumirlo, era haber manejado una planta de una forma tal que generaron un peligro para la salud, porque esos residuos son residuos peligrosos. Y además se le hizo saber entonces que para eso fraguaron ciertas cuestiones contables y simularon tener ganancias millonarias de un trabajo que no hicieron, ¿no? Que era claro. Justamente, recordemos que Comarsa, como otras, es una empresa que está organizada y armada y pensada para tratar residuos, ¿no? Uh-huh. Para trabajar los residuos petroleros de la industria y que puedan tener su disposición final sin generar un daño ambiental, ¿no? Ahora, Bruno, esto devino en la formulación de cargos por dos delitos, ¿verdad? Sí, por la contaminación, que es la ley de residuos peligrosos, que se le responsabiliza, según la ley, a los síndicos, a los titulares de las empresas, a los directivos, y por administración fraudulenta, que es esto otro que yo recién le contaba, que tiene que ver con que
las personas jurídicas simulen en sus balances tener ganancias para poder distribuir luego entre ellos honorarios y dividendos. Estas personas simularon eso porque figuraron que hacían trabajos y recibían dinero por trabajos que no hacían en realidad. Solamente Comarsa, para que se entienda, solamente lo que hicieron fue juntaron residuos, los apilaron en unas piletas que además no están impermeabilizadas. Bueno, ahí les va a explicar mejor que yo esa parte, pero piletas que no están impermeabilizadas y acumularon basura en la industria, que está compuesta por una serie de metales pesados y de residuos que son considerados peligrosos, ¿no? Bien, la causa la inician lo que era en aquel momento la Asociación de Abogados Ambientalistas, ¿verdad? Claro, esto tiene una historia que tiene más de 10 años. Cuando Comarsa se instala... Perdón, es decir que la justicia demoró ¿cuántos años en fallar? Porque la causa inicia en 2020 o No, en 2020. 2020, está bien. Pero la empresa arranca en 2014. Claro, un poco antes arranca también la empresa. La empresa arranca un poco antes. Lo que pasa es que en 2014 lo que empezó a pasar era que se empezaron a hacer visibles las quejas de los vecinos con motivo de los humos y con motivo de los olores que desprendía ese lugar. Recordemos que, yo recién decía, Comarsa está ubicada acá, y acá se empezaron a sentar barrios y decía lo que era Altabar, de lo que es Terraza del Neuquén. Entonces, como el viento viene en una dirección que los humos iban para aquel lado, se empezó a hacer cada vez más frecuente los malos olores y los humos negros que salían. Entonces hubo una queja de vecinos. Esa queja logró hacerse pública en 2014. En 2015 la provincia le dice a Comarsa, bueno, no puede haber empresas en un radio ubicadas a 8 kilómetros de la población. Entonces Comarsa tuvo que mudarse. Tuvo que mudarse, digamos, le cedieron, la provincia le volvió a ceder, porque hay una cuestión de tierras que también se puede charlar, es muy interesante. Ya le había cedido las tierras en el Parque Industrial Oeste y después le vuelve a ceder en Añelo. Exactamente. Sin costo. En las de Parque Industrial, cuando está compuesta por una parte que se dio provincia y una parte que salió mediante una ordenanza municipal. La parte de la ordenanza municipal tiene un precio muy irrisorio. Es como es un precio como menos que los valores fiscales, imagínense, menos. Y llegó a tener ahí 17 hectáreas. Luego, cuando van a Añelo, le dan también un número bastante elevado de hectáreas para que sigan continuando con la misma actividad que ya no hacían. Entonces, pese a que le prohibieron que sigan ingresando residuos, continuaron ingresando hasta por lo menos 2018, generando un pasivo que, si bien es difícil precisar exactamente la cantidad de metros cúbicos, llegaron a declarar que tenían 307.000 metros cúbicos sin poder tratar, ¿no? Esto significa que las empresas, especialmente la principal empresa argentina, que es YPF, entregaba los residuos, recibía el certificado de que los había entregado y se lavaba las manos con respecto a esos residuos. Por eso la empresa Comarsa era una empresa útil, ¿verdad? También para la industria. Claro, sí, exactamente. Es como vos decís. Mira, es como que yo a vos te digo, bueno, haceme este trabajo, ¿no? Y vos, yo te entrego esto. Y vos me das un certificado que dice, listo, yo me voy con mi certificado. Sí. Mientras vos supuestamente tenías que hacer eso. Eso vos no lo hiciste y yo seguí trayéndote a vos residuos. Y eso seguía pasando, y era bastante notorio que seguía pasando, porque lo sabían todos los vecinos. No es que, imagínense, lo sabían los vecinos, lo sabían todos. Y YPF es el mayor cliente de Comarsa, tiene contrato por más de 100 millones de pesos. Tiene contratos elevadísimos. Es el mayor cliente. Igual no es el único, también está Exxon, Shell, pero el mayor cliente es YPF. Y ahí lo que pasó fue que en el 2014 los vecinos hicieron esta queja, en el 2015 sacan este decreto y Comarsa siguió. En el 2020 se pudo terminar de reunir la información que fue muy contundente para que el Ministerio Público Fiscal haga lo que tenía que hacer, que era abrir una investigación contra Comarsa. Esa denuncia sí la hacen la Asociación de Abogados, en ese momento abogados ambientalistas, hoy profesionales del ambiente, en diciembre del 2020. De diciembre del 2020 hasta acá, nos constituimos como querellantes nosotros porque entendemos de que hay una relación que es inescindible entre derechos humanos y entre medio ambiente. Para hacerlo muy, muy corta, hay una interdependencia que tiene que ver con que no se puede hacer efectivo el disfrute de ciertos derechos humanos si no hay un medio para poder hacerlo.
Entonces el medio ambiente, además que está reconocido por nuestro sistema constitucional, es de incidencia colectiva, digamos, ¿no? Digamos, los afectados del medio ambiente somos todos y todas. Mientras ellos, por ejemplo, viven en Buenos Aires, los imputados, 2 de ellos, por ejemplo. Mientras ellos viven en Buenos Aires con ganancias millonarias, nosotros tenemos que lidiar con toda esta montaña de basura que está acá. Y eso es un problema tanto para nosotros como para las generaciones que vienen. Sí. Entonces, desde el 2000, nosotros creyendo y convencidos de que esto no debe seguir así, es que nos constituimos como querellantes también como organismo de derechos humanos, y el fiscal nos tuvo como querellantes, y desde el 2021 empezó toda la etapa de investigación preliminar hasta que esta formulación de cargos que pasó la semana pasada. Y ahora lo que sigue es un año de un plazo de investigación por estos 2 delitos que hablábamos recién, y el embargo, que también fue una cuestión muy importante porque no es muy común en el país que sucedan este tipo de embargos. Se le decretó embargos a los imputados por un monto de $7 millones. Sí, eso te quería preguntar porque leí por ahí que para poder trasladar todos esos residuos sin tratar a la nueva locación de la empresa en Añelo, harían falta algo así como 10.000 viajes en camión, ¿no?, para llevarlos. Lo que implica un costo y lo que implica un nuevo daño ambiental, porque la huella de carbono de 10.000 camiones, 10.000 viajes hasta Añelo es importante también, para poner en todas las cosas que por ahí son negativas de lo que significaría este fallo. ¿Alcanza esa plata para poder, si tuviera que utilizarse para hacer esa remediación, entre comillas, alcanzaría, estaría bien, o la empresa debe, por otro lado, por sus propios medios, hacer ese trabajo? Hay algo muy importante en materia ambiental que tiene que ver con la prevención y con la reparación del daño. Sí. Es prioritario que se repare el daño. Por esto que decía recién, ¿no?, de las generaciones futuras. ¿Quién va a reparar ese daño? Bueno, si fuésemos a un principio básico, sería quien lo hizo. Claro, ¿no? O sea, claro. Sería la empresa que... Ahora, la empresa tiene la capacidad de tratar 300.000 metros cúbicos de... Eso es una incógnita. Claro, porque tendría que, trasladaría el problema que tiene acá, lo trasladaría en Añelo, que además la base, si no me equivoco, de Comarsa no está tampoco muy lejos del pueblo. Bueno, es que pasó lo mismo que pasó. Lo que pasa es que eso ahí abre otro capítulo para mí que es importante, que son las responsabilidades de los funcionarios públicos. Sí. Que acá no está sobre la mesa, que se planteó la función de cargos, pero que debería tratarse, que es cómo puede ser que le demos una licencia ambiental a una empresa, porque en el medio pasó que le renovaron la licencia ambiental a una empresa que no hacía hace 10 años lo que dijo que iba a hacer, se la renovamos, y encima le damos un terreno nuevo para que haga lo que no hizo. Sí. Y encima pretendemos de que lleve esto acá a esto allá para hacer exactamente lo que no hizo. O sea, es como bastante obvio que acá hay una omisión de control que todavía no hay nadie acusado, pero entendemos de que... Claro, eso quería preguntarte, antes de hablar con Martín, ¿va a haber una causa? ¿Se piensa en iniciar una causa contra, digamos, los responsables del Estado que permitieron, avalaron y tal vez facilitaron esta situación? Déjame decirte, Añelo tiene una investigación abierta ya en paralelo. Ajá. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo que pasó en Parque Utac, que era bastante obvio que suceda, digamos, si viendo lo que pasó ahí, instalaron Añelo en un lugar y con el crecimiento de Añelo pasó exactamente lo mismo. Claro, entonces, ya Añelo estamos en una situación muy preocupante. Sí. Pero además se le planteó al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de que se investiguen los funcionarios públicos que omitieron controlar. Lo que pasa es que es más complejo ahí el escenario porque, como recién hablamos, es muy obvio lo de Comarsa, ¿no? Basta con ir y mirar atrás del paredón, se filtra por todos lados. Ahora, con los funcionarios públicos hay una complejidad que es mayor, que tiene que ver con que si vos mirás las resoluciones administrativas, parecería ser de que está todo bien. Es como que voy, inspecciono, controlo, te aplico una multa de tanta plata y me voy a mi casa, digamos. Pero ¿no? Si Comarsa resulta culpable, finalmente se termina todo el proceso y resulta culpable, condenada, evidentemente tiene que haber una investigación. Permitime consultarlo a Martín. Yo digo, uno parecería que si se agarra de los pelos a Comarsa y empieza a tirar, empezarían a aparecer un montón de situaciones ambientales en la provincia de Neuquén, en particular en Vaca Muerta, que tendrían cierta similitud. ¿Cuál es la situación en términos de
de cumplimiento de las normas que deben tener las empresas en materia ambiental en Vaca Muerta. ¿Se está cumpliendo poco, mucho, nada? ¿Cuál es la situación? Bueno, por ahí lo contaba Bruno. Primero y principal, el cumplimiento del decreto ese de 8 kilómetros no se está cumpliendo con todas las tratadoras que hoy están instaladas en Añelo. O sea que desde el punto de vista legal dijimos, vamos a aprender de lo que pasó con Comarsa y no vamos a volver a repetir el mismo error, y lo volvimos a repetir 5 años después o menos que se creó ese parque de todas las tratadoras. Entonces la situación desde el punto de vista legal, tenemos un montón de herramientas y un montón de cosas para poder hacer las cosas bien, pero si no, el Estado no está encima y no le hace, por eso Bruno lo que remarcaba era que, a ver, ¿qué rol cumple el Estado en este caso? Sí o sí tiene que ser el que le marca el camino a seguir a las tratadoras, porque si las dejamos libres y tranquilas trabajando, va a terminar en 5 Comarsas en Añelo. Y es lo que nos preocupa a nosotros desde el punto de vista profesional, porque vos decís, a ver, ¿por qué terminamos donde terminamos? Es por la falta de presencia de profesionales de ambiente dentro de toda la actividad hidrocarburífera. El Estado cumple un rol también en conjunto con nosotros de fiscalización y de control y de seguimiento de que esto se dé como se tiene que dar, pero si a nosotros nos dejan de lado, termina recayendo en profesionales que no son del área o ni siquiera profesionales. Hay un montón de personas que están metidas en el tema ambiental que no tienen ni idea de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, obviamente, recomiendan y sugieren hacer cosas que terminan empobreciendo a la provincia, porque terminamos quedándonos con una situación como la de Comarsa, que ahora vamos a ver quién se hace cargo, y con todos los rellenos de Añelo. Ahora, Bruno, aquí me están preguntando si YPF también va a ser responsable, es decir, la empresa que entrega este residuo puede ser también involucrada en la causa posteriormente como responsable. A ver, las responsabilidades en materia penal son siempre personales, ¿no? Hay una discusión sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, pero en la imputación no es responsable hoy YPF. De todas formas, creo que sí debería poder por lo menos abrirse el espacio de discusión, tal vez en otros ámbitos que no son estrictamente los penales, para ver qué responsabilidad le cabe a las empresas, porque en definitiva el residuo son de ellas, sí, porque el negocio son de ellas y porque las ganancias son de ellas. Entonces me parece que las empresas, además sabiendo esta situación, deberían tener algún grado de responsabilidad. Sí, claro. Ahora, y me parece que Martín dice algo que para mí que es clave en todo esto respecto a la responsabilidad de los funcionarios. Las áreas del Estado deben ser jerarquizadas, con profesionales realmente con conocimiento en diferentes temas, no solamente en materia ambiental. Pero acá particularmente, las áreas del Estado deben ser jerarquizadas con personas que tengan los conocimientos del área. ¿Y qué pasa? No pasa eso. La verdad que no pasa eso. Como pasa muchos de los vicios del Estado, poner gente que no sabe. Entonces, y se generan además problemas de esta. A veces con toda la intención, ¿no? Cuanto menos sepa, mejor, digo. Permitidme hacer una pregunta que me deja Alfredo Baduán, que nos está escuchando. Me pregunta, bueno, esto recién un poco lo conversábamos, pero me dice si las empresas de transporte y los transportistas, digamos, ¿no? ¿Tienen alguna responsabilidad? Porque ellos también son parte, digamos, de esta cadena. Yo entendería que no tendrían, pero digo, la pregunta está planteada a través del WhatsApp de la radio. El transporte es el negocio, primero y principal. O sea, el negocio más grande en materia de residuos es el transporte. Sí. Es una de las etapas de la que tenés que sacar una licencia, obviamente, tenés que tener una habilitación para hacer el transporte. No son responsables porque lo único que se responsabilizan es en el trayecto de llevarlo, claro, de un lugar a otro, y como que no se hacen cargo. Claro. Si algo pasa en ese trayecto, sí, la responsabilidad es de ellos. Claro. Lo dejan entregado. Ya está, su responsabilidad. En el caso de ellos, sí, ahí prescribe, digamos, termina su responsabilidad, pero digo, quiero insistir en esto. Las empresas productoras de residuos, que son las que llevan los residuos a las tratadoras, siguen siendo responsables. Digo, la ley habla de eso, de la responsabilidad de las empresas, ¿o hay como una zona gris en ese sentido? No, por ahí Bruno lo puede aclarar un poco mejor, pero la ley 24051, que es la ley nacional que nos amparamos en materia de residuos, es clarita, que nosotros, a ver, como operadora, por ejemplo, una operadora es la responsable final del residuo hasta su disposición final.
El tema está en cuanto una tratadora empieza a hacer un certificado de disposición final que no está cumpliendo porque el Estado no vio si esa disposición final se hizo como se debería hacer, la operadora se relaja, que fue lo que pasó en el caso de YPF, que decía, bueno, yo tengo los certificados de disposición final, me fui con el papelito y chau, pensé que lo había tratado. El problema es que le siguió mandando. Bien, vamos a salirnos un poquito del tema de residuos en particular y vamos a entrar un poquito en el tema de vaca muerta en relación a el agua de flowback, que es un tema que en el 2013, no sé si ustedes se acuerdan, cuando se estaba trabajando en la legislatura de Neuquén para aprobar el acuerdo YPF-Chevron, que un poco abría la puerta de vaca muerta, fue un tema muy sensible, el tema de qué se hace con el agua de retorno, el agua que vuelve a la superficie después de realizar la fractura hidráulica, el fracking. Recién conversábamos antes de empezar el programa con Martín, que son millones y millones de litros de agua de flowback, es decir, agua contaminada que vuelve a la superficie. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Controles? Me imagino que... No, a ver, controles... Primero tenemos un decreto que creo que es el 1483, sí. O sea, tenemos legislación. Eso es lo peor de todo. Que permite, digamos, la opción que hoy se está utilizando. En realidad no. O sea, te dice que vos le tenés que hacer el tratamiento al flowback, Ajá. que es el 40% de ese retorno, sí. que vos le tenés que hacer un tratamiento adecuado y le das una disposición final. Hoy si preguntamos a la provincia de los registros, por ejemplo, a la Secretaría de Ambiente en este caso, decimos, bueno, a ver, ¿cuántos metros cúbicos de flowback se trataron en estos últimos 10 años? No tienen registro. Entonces, el incumplimiento legal es grande, porque obviamente no tenemos registros de que cuánto se trató. Lo único que se hizo fue meter en sumideros. Pero digo, tiene que haber un seguimiento supuestamente, ¿no?, de medio ambiente sobre el agua que se inyecta en los pozos sumideros. Debería haber un seguimiento y por lo tanto debería haber un número. Ahí pasó, como pasa muchas veces en el Estado, como que agarró la pelota a recursos hídricos y se hizo cargo de que como el flowback era parte de su gestión. Ambiente se relajó, entonces Recursos Hídricos terminó tomando la pelota y decir, bueno, ellos fiscalizaban a ver cómo tiraban dentro de los sumideros. Yo tengo un número, corregime si estoy equivocado, 20 millones de litros se utilizan, mejor dicho, 20 millones de litros es lo que retorna en una locación en la que se hace en fractura hidráulica. Sí. Aproximadamente 500 pozos, siendo generoso, porque en realidad son más por año, que el año pasado fueron cerca de 1000. Son 10.000 millones de litros de agua sin tratar que por año van a los pozos sumideros. Sí. Agua que no estaba en ese lugar y que modifican la estructura digamos, el terreno y que además corren riesgo de ser filtrados a las napas de agua que podrían ser contaminadas. ¿Esto es así? A ver, ustedes que están por ahí, Martín, vos que estás cerquita del tema. Sí, son millones de metros cúbicos que no sabemos dónde van. Un sumidero, por ahí para la gente que no está en tema, es un pozo que en la mayoría de los casos es un pozo viejo, abandonado, que lo adaptan para que sea sumidero. Capaz que está a 4.000 metros de profundidad, que es un pozo viejo, y lo que hacen es inyectar agua a 4.000 metros de profundidad para que se meta dentro de la formación. Creo que ni los geólogos saben dónde va el agua esa. No sabemos si estamos generando una napa en otro lugar, si estamos generando un impacto directo sobre algún lago. Hay muy poca información de dónde puede llegar a terminar tanta cantidad de metros cúbicos. O sea, las consecuencias no son mensurables en este momento. No son mensurables. Hay cosas que nosotros mismos nos preguntamos, decimos, bueno, a ver, esto sería hermoso poder ver el esqueleto de cómo fue el pozo y a dónde llegó. Ni los geólogos lo pueden llegar a dar con exactitud. Sí, yo le agregaría ahí un problema que también puede llegar a estar relacionado o puede llegar a tener un problema sin quererlo, que es los movimientos sísmicos que genera también la actividad, porque si en esos pozos ahí abajo hay movimiento que no está previsto, puede llegar a haber fracturas, por lo cual se podría llegar a filtrar. Y entonces capaz que no está previsto, que probablemente no esté previsto, porque es lo que estamos hablando justamente de la falta de previsión, de un montón de consecuencias que genera la actividad,
A ver, de por sí cualquier actividad sobre el ambiente genera una consecuencia. El tema es cómo hacemos para que esas consecuencias sean las menores posibles y cómo reparamos los daños que las actividades generan. Bueno, ahí hay algo en el movimiento sísmico que todavía no vemos la consecuencia final de lo que va a tener, pero que en una zona que tenía riesgo sísmico 0 pasó a tener 400 sismos. Bueno, algo pasa ahí y algo va a terminar pasando. Bruno, muchas gracias por venir. Martín también, muy amable por estar con nosotros. La verdad que nos vamos preocupados, digamos, ¿no? El escenario, por un lado, positivo por la situación judicial favorable, digamos, que va avanzando en el caso de Comarsa, pero en el caso medioambiental, en términos generales, estamos bastante complicados, así que nos vamos un poquito preocupados. Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer y vamos a seguir trabajando ese tema aquí en el programa. Sí, déjame, solamente la semana que viene va a haber una convocatoria también a una conferencia de prensa por el tema de Comarsa. Están todos y todas invitados. Por las redes seguramente lo vamos a publicar. Gracias, Bruno. Gracias a ustedes. Bruno Badalá, APDH, Martín Islas, presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente de la provincia de Neuquén. Tema complicado, el tema medioambiental en la provincia de Neuquén, a pesar de que proviene de una situación que debería ser muy favorable, muy que nos debería llenar de optimismo, que es Vaca Muerta. Hacemos una pausa, enseguida estamos de regreso, seguimos aquí en Desafío Energético.